Hola, les doy la bienvenida a Mesa Política, espacio de entrevistas producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a hablar del proceso electoral en nuestro vecino país del Ecuador, donde Andrés Arauz, candidato por el Frente Unión por la Esperanza, que representa al correísmo, es el favorito, según la mayoría de encuestadoras, que lo ubica en primer lugar con casi el 40% del voto válido. Las elecciones son este domingo 7 de febrero y en esta disputa por el gobierno ecuatoriano se encuentra también el banquero Guillermo Lasso. Lasso postula por tercera vez a la presidencia por el partido derechista Creo y se ubica en el segundo lugar de las preferencias. Asimismo está Yacu Pérez de Pachacuti, movimiento político indígena que está en el tercer lugar muy cercano a Lasso. Si la tendencia se mantiene y gana Andrés Arauz, ¿qué significaría el retorno del correísmo en Ecuador? Para hablar de este tema, nos acompaña Pablo Iturralde, investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador. Bienvenido, Pablo. Hola Carlos, un abrazo desde la mitad del mundo y un saludo a esa audiencia latinoamericana. Bien, lo primero, háblanos un poquito del contexto. En estas elecciones en Ecuador, además de lo que estamos viviendo todos los países, ¿no? Acá en el Perú, bastante, la pandemia que está golpeando duramente al pueblo ecuatoriano, también está golpeando al pueblo peruano con las mismas fuerzas, estamos llevando la peor parte. Además, este contexto está marcado también por otras cosas, ¿no? La traición de Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador. Lenín Moreno pues, fue electo por el correísmo y precisamente le ganó a Lasso, ¿no? Lasso ha perdido siempre con el correísmo, perdió con Rafael Correa, perdió con Lenín Moreno, pero en el caso de Lenín Moreno, él traiciona y se pasa del correísmo de inmediato a defender, representar los intereses de las élites sobre todo del poder financiero de los banqueros, más se le relaciona con Lasso, ¿no? Como si fuera su candidato. También están las enormes movilizaciones precisamente de 2019, que en respuesta a esta política de Moreno, política económica. ¿Puedes ahondar un poquito más en este tema del contexto? Bueno, el punto de partida definitivamente fue la traición. Sí, el gobierno, mejor dicho, el correísmo, la Revolución Ciudadana había ganado elecciones en el año 2017 y el gobierno inmediatamente, a los pocos meses, cambió de rumbo, tanto de manera económica como de manera política. El inicio de ese cambio fue la reestructuración primero de todas las instituciones de justicia y de control que fueron entregadas a los grupos políticos tradicionales. Una vez que tuvieron el control de las instituciones de justicia, pudieron implementar una serie de reformas que no se hubieran podido implementar si no hubiera ese control, porque eran inconstitucionales, muchas de ellas, porque eran ilegales, muchas de ellas, pero además porque estas reformas iban a provocar movilización social, y esa es la segunda característica de este periodo de gobierno. Una gran movilización social cuyo punto máximo se expresó en octubre en este estallido social del movimiento indígena, pero también de los barrios populares, de los sectores populares, y que fue controlado gracias a una fuerte represión y a estados de excepción. Antes de la pandemia ya nos habíamos nosotros acostumbrado a los estados de excepción, impuestos a punte de ejercicio de abusos, mejor dicho, de la fuerza pública. En tercer lugar está ya el modelo económico, en cambio, un modelo económico de austeridad fiscal, austeridad eso sí para las grandes mayorías, porque también se implementaron reformas tributarias de privilegios que implicaban privilegios para la élite económica. Y finalmente, un gran crecimiento de la deuda externa con dificultades de las finanzas públicas que llevó precisamente a lo que tú mencionabas, a generar grandes rentas financieras en contra de la sociedad ecuatoriana. Es decir, estas elecciones van a tener todas estas características y especialmente las de la movilización de octubre del 2019, previo a la pandemia. O sea, la enorme movilización que toda América Latina vio, de alguna manera se traslada a las urnas, se trasladará a las urnas. Es posible. Así es.
La Bueno, cuestión ahí es quién protagonismo fueron los capitaliza. indígenas, ¿no? Así es, y por eso es que este estallido social protagonizado por los pueblos y nacionalidades indígenas generó una gran energía que ha sido capitalizada en parte por el movimiento indígena. Y esa es la razón por la que por primera vez un candidato indígena es presidenciable en este país. La otra parte fue capitalizada por la Revolución Ciudadana. El correísmo. Muchas personas, el correísmo, así es. Muchas personas van a votar por el correísmo más convencidos que antes, porque el estallido social fue la evidencia no solamente de que el modelo había fracasado, sino que cualquier voz crítica iba a ser reprimida, iba a ser desplazada y después judicializada y criminalizada, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de eso conforme vamos a ver los perfiles de los candidatos. Hay varios binomios, ¿no? Hay como 16 binomios, creo, muchos candidatos, pero los que son relevantes y que están digamos, en la disputa real del gobierno son tres, ¿no? Andrés Arauz, por el correísmo, por este partido Unión por este Frente, Unión por la Esperanza, está Guillermo Lasso representando a los banqueros, bueno, que él es un banquero muy especial, ¿no? Del Banco de Guayaquil, y Yacu Pérez, que representa al movimiento indígena. Entonces, comencemos por Andrés Arauz, un perfil de él, rápidamente. Bueno, Andrés Arauz es un cuadro político formado en la Revolución Ciudadana. Es un estudiante mejor dicho, un académico destacado con estudios en economía y matemáticas. Un dato interesante, es un Chicago Boy. Él hizo sus estudios de economía en la Universidad de Michigan. Sin embargo, se formó políticamente desde muy joven, siendo funcionario a los 22 años en la Revolución Ciudadana y después, antes de eso, en la Revolución Ciudadana además es interesante que él empezó desde las microfinanzas. Él gestionaba las políticas públicas para las cooperativas de ahorro y crédito del sector de economía popular y solidaria. Tuvo varios puestos técnicos en temas económicos financieros. Llegó a ser el gerente general del Banco Central del Ecuador, el gerente más joven que ha tenido este país en la historia del país. Y ahora, cuando se acabó el gobierno, él montó un observatorio, una veeduría ciudadana. Y este es un dato interesante porque muchos de los cuadros políticos de la Revolución Ciudadana hicieron oposición desde la institucionalidad como asambleístas o desde diferentes espacios que estaban vinculados a la institucionalidad pública. Arauz tuvo una posición crítica y de oposición desde los movimientos sociales, con este observatorio de la dolarización que no hacía otra cosa que monitorear la política pública que podía afectar el régimen monetario del Ecuador, que está dolarizado. Desde ahí, su principal contradictor fue siempre la banca, el sector financiero, que en un país que está altamente endeudado, con un Fondo Monetario Internacional que lo que hace es recomendar políticas de reformas laborales, fiscales y una serie de reformas institucionales que beneficien al sector financiero, todas para poder garantizar a quienes, a los acreedores de la deuda externa y a la banca privada que tiene un rol fundamental en esta deuda. Sabemos que muchos de los grupos financieros son tenedores de la deuda, de los bonos soberanos del Estado. Bueno, entonces queda claro que Arauz es un contradictor del poder financiero. Es casi una metáfora, ¿no? El banquero Guillermo Lasso enfrentando a un funcionario que diseñó la arquitectura financiera y fiscal de este país, fue uno de sus protagonistas en el periodo de la Revolución Ciudadana. Bueno, hablemos entonces de este banquero. ¿Quién es Guillermo Lasso? Lasso es un banquero de uno de los principales bancos de este país. Digamos, se pelea el primer puesto con el Banco del Pichincha, que está en muchos países de Latinoamérica. En Perú está bombardeado de publicidad del Banco del Pichincha. Bueno, Lasso más o menos tiene el mismo poder, la misma cantidad de activos productivos. Lasso fue además ha sido un destacado funcionario de varios gobiernos antes del 2008. Fue el ministro de Finanzas del gobierno de Yamil Maguad, que fue el gobierno del año 99.
un gobierno donde estalló una crisis económica en este país que para ese entonces, hasta ese entonces, había sido la crisis económica más grande de nuestra historia. Ahora con la pandemia, al parecer ya estamos compitiendo con ese momento histórico. Y Guillermo Lasso, además, ha estado jugando un rol muy importante en la oposición al gobierno de Rafael Correa y ha estado muy vinculado a la defensa de las políticas públicas que permiten el libre movimiento del capital, de liberar servicios financieros y ser permisivos con la regulación de paraísos fiscales. Sí, bueno, él tiene varias investigaciones por prensa que se habla con su empresa Libercostas y una serie de entramados offshore donde mueve mucho dinero, ¿no? Bueno, finalmente, Yacu Pérez. Yacu Pérez, que representa al partido Pachacuti, que es un partido conocido por ser partido indígena, este movimiento político indígena. ¿Él representa a los indígenas que se movilizaron en octubre del 19 o cómo es esto? Es una situación, algo complejo, pero para alguien que no es ecuatoriano, a ver, Yacu Pérez es el candidato del movimiento indígena, pero dentro del movimiento indígena existe una izquierda, una fracción de izquierda, una derecha y un centro. La derecha del movimiento indígena ha organizado alrededor del brazo político del movimiento, que es Pachacutic. Y los sectores más identificados como de izquierda y progresistas se han organizado alrededor de la organización social que está representada por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Al momento de elegir su candidato hubo una disputa entre ambos sectores, entre el brazo político y la organización social. La organización social había escogido como candidato a la presidencia a Leonidas Issa, que fue quien lideró el estallido social de octubre del 2019. Pachacutic, mientras tanto, eligió al candidato Yacu Pérez. Por lo tanto, se puede decir que dentro del movimiento indígena hubo una derrota de los sectores de izquierda. Yacu Pérez en realidad representa, por supuesto que representa un sector del movimiento indígena, pero ese es su sector más conservador, más institucionalizado. Yacu Pérez también tiene un historial de haber ofrecido su apoyo al propio Guillermo Lasso. En estas elecciones, Guillermo Lasso ya hizo pública su posición de respaldar a Yacu Pérez si es que llegara a la segunda vuelta. Yacu Pérez haría lo mismo con Guillermo Lasso en una segunda vuelta. Yo creo que representa al sector de las minorías del movimiento indígena porque las primarias las había ganado Leonidas Issa. No pasó porque simplemente no controlaban el aparato político, el aparato burocrático, que es quien se puede imponer más allá de los votos que puedan sacar a nivel de las primarias, ¿no? Sí, creo que ahí el subtítulo que pusieron está mal, no cuenta con el aval más bien del brazo social, según lo que tú dices. Pero, bueno, entonces me estás hablando de una especie de pachamamista liberal, ¿no? Sería Yacu Pérez, que dice que va a firmar o que no es descabellado el TLC con Estados Unidos. Sí, 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 han escuchado ese famoso título de un buen artículo de Nancy Fraser del neoliberalismo progresista, ¿sí? Un neoliberalismo, ¿no? Que además combina ciertas posiciones progresistas liberales, ¿no? Como los derechos sexuales y reproductivos, el ecologismo, las libertades de prensa, etcétera, con una ideología que a nivel económico, en cambio, es conservadora. Nosotros ya tenemos nuestra representación nacional de ese neoliberalismo progresista que vendría a ser Yacu Pérez, con un discurso ecológico, pachamamista, como tú has dicho, y con un plan de gobierno neoliberal que implica impuestos a los capitales, eliminar instituciones públicas, ser permisivo con los tratados de libre comercio y un discurso en contra de la integración regional y los gobiernos progresistas. Decías, no poner impuestos al capital, decías, ¿no? Lo primero. Lo que pasa es que propone eliminar el impuesto a la salida de divisas. Ese es un impuesto progresivo, ¿no? Y además es un impuesto que permite, que tiene una función para una economía dolarizada muy importante, y es permitir que se queden los dólares dentro del país
porque si se salen más dólares de los que entran en una economía dolarizada, se puede generar problemas de liquidez y una crisis. Bien, bueno, vamos a centrarnos ahora en estos 5 minutos que nos quedan de entrevista en Andrés Arauz, ¿no? Porque Andrés Arauz, que representa al correísmo, es el centro de atención de todos los análisis ahora políticos en la región, que ven con bastante posibilidad de que él pueda ganar, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de la propuesta. ¿Cuál es el centro de la propuesta de Andrés Arauz para el Ecuador? Lo primero, reinstitucionalizar el país, ¿no? Es decir, volver a retomar el control de las instituciones democráticas, porque en este momento, a partir de lo que aquí llamamos el Trujillato, que fue como una junta de notables al que se les dio, a la que se le dio poderes por encima de la Constitución para destituir jueces, nombrar, reformar instituciones, etcétera, lo que ha provocado una desinstitucionalidad nunca antes vista en el país. Primero eso. Luego, Arauz ha dicho, vamos a desmontar la reforma tributaria y la reforma laboral que se implementó durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Y qué hacer como, en cambio, qué hacer hacia el futuro? ¿Sí? Hay una propuesta, yo diría, bueno, esto no lo dice mucho Arauz, ¿no? Pero es más o menos lo que nosotros interpretamos y leemos. Son propuestas que están basadas en toda esta corriente global que existe ahora sobre un monetarismo popular o basadas en estas ideas de la teoría monetaria moderna, que lo que cree es que hay que poner las finanzas al servicio de la gente. Primero, asumiendo que el mundo financiero ha cambiado, que el dinero se está creando de la nada, que la banca privada crea dinero de la nada y que ese control que tiene la banca hay que quitárselo y devolvérselo al Estado. Con estas bases lo que plantea es, en primer lugar, la primera semana poner dinero en los bolsillos de las familias que están padeciendo, que están más sofocadas por la crisis. Se ha propuesto poner en una cantidad de dinero que equivale a 1 millón, al 1% del Producto Interno Bruto del Ecuador, en las familias más pobres del país. Después recuperar la soberanía que tenía el Estado de su política monetaria mediante una coordinación adecuada con el Banco Central. Y más allá del tema financiero, recuperar una visión, un proyecto de país que tenga que ver con cambiar la matriz productiva, mejorar el mercado interno, ampliar el mercado interno, haciendo que las familias puedan consumir más y Va a dar $1.000, ¿no? $1.000 a cada familia. Sí, no, y una cosa que es fundamental, recuperar la soberanía política sobre la formulación de las medidas económicas, porque en este momento las medidas económicas se acuerdan con una institución extranjera, con el Fondo Monetario Internacional, lo cual es inconstitucional y no es bueno para el interés general. Bien, ha planteado él pues entregar $1.000 la primera semana a 1 millón de familias para enfrentar la pandemia, ¿no? Y yo te pregunto, ¿va a gobernar él o va a gobernar Correa? Va a gobernar él, va a gobernar él. De ninguna manera, yo creo que va a coordinar, por supuesto, con Correa. Sí, Correa sería un excelente asesor en su gobierno, pero quien va a gobernar es Arauz. Y creo que hay algunas particularidades de Arauz respecto a Correa, producto no solamente de que tienen personalidades e historias distintas, sino producto de que el propio proceso de la revolución ciudadana, el movimiento del correísta, ha tenido que pasar por unos 4 años donde ha sido oposición, donde se ha dado cuenta, en esa oposición además ha construido propuestas y ha cambiado ciertas concepciones. Una de esas es, por ejemplo, el acercamiento que tuvo la Revolución Ciudadana a los movimientos sociales y por lo tanto la incorporación de un discurso ahora sobre el género, sobre la ecología, ¿no? Que antes eran temas que estaban ahí, pero no ocupaban un lugar como el que es el más tan evidente como el no solo no ocupaba un lugar, ¿no? Rafael Correa era opuesto, creo que al sí, género, pero al género, y quizás también Rafael tenía problemas Correa, con... Uh-huh. quizás Rafael Correa sí, pero tenía militantes que han sido siempre feministas o ecologistas, Sí, pero ahora tiene un lugar más visible, ¿sí? con Otro Arauz. tema que a mí me parece que es lo fundamental y el cambio mayor es que el discurso de Arauz está atravesado por una idea, un objetivo que es la formación de poder popular.
Arauz menciona con bastante frecuencia que hay dos tareas del progresismo en Ecuador, y una de esas tareas son electorales y las otras son tareas de movilización social. Hay que ganar Bien. la pelea en las calles y en las urnas, sabe decir Arauz. Bien, rápidamente, ya no nos queda mucho tiempo. ¿Va a ganar en primera vuelta o cuáles son los escenarios que se presentan? Es muy probable que exista una victoria en primera vuelta. Eh, no tenemos la bolita de cristal para asegurar que esto sea así, pero todo indica que hay una victoria en primera vuelta. En el Ujú. caso de que existe una segunda, no sabemos si va a ser con Yacu o con Lasso, y digamos, se presentaría un escenario complejo, pero todavía tiene oportunidades de ganar. Claro, con Lazo sería mejor, ¿no? Porque en el caso de Yacu ya sería el anticorreísmo unido. Bien, finalmente, y para cerrar esta entrevista, ¿qué significaría, desde tu punto de vista, un gobierno de Arauz en términos, ya vimos en Ecuador, en términos regionales, geopolíticos? Recuperar el proyecto de integración regional. No está, Ecuador es el país donde está la sede de UNASUR y eso es bastante simbólico. Además es un indicador de por dónde va a seguir yendo, de cómo se está fortaleciendo el retorno de las fuerzas progresistas. Creo que también pone a prueba a la administración de Biden, ¿no? Le va a tocar tomar posturas frente a lo que podría suceder en estos mismos momentos con, por ejemplo, con intentos de desestabilización que va a pasar, ¿sí? Y creo que las próximas elecciones, va a influenciar en las próximas elecciones de la región, que creo que es en Perú, ¿no? En Las Perú, siguientes. hay en abril, y bueno, también en Chile este año, y el proceso ahí está más avanzado, sí, sin duda. Y Sí bueno, es. sería yo también creo un golpe duro al grupo de Lima, ¿no? Bien, bueno, yo Pablo, te agradezco mucho por esta entrevista y estaremos atentos a lo que ocurre en nuestro vecino país del Ecuador. Yo hablo desde el Perú. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Y Carlos. bien, queridos amigos, amigas, con nosotros será hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.